Hola a todos, nuevamente bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Seguimos con los temas de búsqueda y referencia. Hoy vamos a hablar de los temas de columna, de columnas, de fila y de filas, ¿no? Esos son los temas que vamos a hablar el día de hoy. Comencemos primero con el tema de columna. Para ello, primero voy a venirme acá a la definición que tiene Microsoft y a ver cómo funciona esa, esa función. Entonces aquí devuelve el número de columna de una referencia. Eso es lo que me hace, ¿no? Me devuelve el número de columna de una referencia. Entonces vengo, selecciono, me dice, bueno, la función columna devuelve el número de columna de una referencia de celda especificada. Por ejemplo, la fórmula igual a columna de 10 devuelve 4 porque la columna D es la cuarta columna. Simplemente me hace eso. O sea, dependiendo de una referencia, me devuelve en qué columna se encuentra esa referencia. Entonces aquí me dice la sintaxis, referencia opcional, celda o intervalo de celdas para el que desea devolver el número de columna. Entonces, no solamente lo puedo hacer con celdas, sino también con intervalos de celdas, ¿no? Si se omite el argumento de referencia o hace referencia a un grupo de rangos de celdas y la función columna se escribe como una fórmula de matriz horizontal, la función columna devuelve los números de las columnas de referencia como una matriz horizontal. Bueno, aquí está esto, acá hay unos ejemplos, bueno, ya vamos nosotros a hacer nuestros ejemplos. Entonces, me vengo aquí y acá, bueno, la función columna solamente tiene un argumento aquí que es opcional, que es el argumento de la referencia, ¿no? Entonces, voy a hacerlo acá, voy a hacerlo acá. Acá voy a cambiar de hoja, acá. Aquí voy a hacer lo siguiente, pues esto va a ser igual a columna, abro paréntesis, me pide la referencia, por ejemplo, voy a colocar esta referencia. Mira acá, pues la columna sería la 1, 2, 3, 4, 5, sin importar en qué fila me ubique, ¿no? Sin importar en qué fila me ubique, la columna va a ser la 5, acá lo voy a aceptar, la columna 5. Acá voy a cambiar en este caso voy a cambiar la fila, voy a ubicarme ahora aquí, sigue siendo la columna 5. Sin importar dónde me ubique, sigue siendo la columna 5, ¿no? Para que tengan en cuenta eso ustedes acá. Acá sí, ahora yo lo que hago es que selecciono, por ejemplo, estos valores acá y lo voy a aceptar. Me extrae, digamos que me hace esta operación, ¿no? Me coloca el nombre de cada una de las columnas que seleccioné. Acá como seleccioné 6 columnas, entonces me coloca o me devuelve la columna en la que me encuentro actualmente o la columna en la que hice la selección. Entonces eso es lo que me hace, me devuelve la selección de las columnas. Cuando selecciono un rango, ¿no? Cuando selecciono un rango. Cuando selecciono, aquí seleccioné solo filas, pero por ejemplo voy a seleccionar estos tres, me tiene que traer solamente la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Aceptar, y acá me trae solamente la columna 1, 2 y 3. Esta función es útil cuando estemos viendo la parte de hipervínculos con fórmulas. Vamos a ver la utilidad de esta función que pues yo puedo decirle que con base en una columna donde se encuentre una información que me traiga la columna y asimismo con la función fila que me traiga la fila y con hipervínculo seleccionando colocando una función que me dirija hacia esa intersección, pues me arroja un dato. Bueno, no me arroja, no, me dirige hacia ese dato. Más adelante pues vemos la funcionalidad que podemos darle a este tipo de función, en este caso la función columna. Tenemos la función columnas, vengo acá, regreso acá. La función columnas me dice que devuelve el número de columnas de una referencia. Entonces acá, por ejemplo, bueno, aquí dice devuelve el número de columnas de una matriz o referencia. O sea, cuántas columnas hay en esa matriz o referencia que seleccioné. Eso es lo que me va a hacer acá. Por ejemplo, la sintaxis de la función columna tiene el siguiente argumento: matriz es obligatorio. Una matriz, una fórmula de matriz o una referencia a un rango de celdas cuyo número de columnas se desea obtener. Entonces, por ejemplo, vengo acá vamos a seleccionar, esto va a ser igual a columnas, abro paréntesis, y voy a seleccionar, por ejemplo, este cuadro, esta tabla o esta matriz, vengo, la selecciono acá, selecciono toda, y le voy a aceptar. Acá me va a devolver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas.
efectivamente me devolvió 7 columnas que me devuelve digamos que el número de columnas de una selección. Y eso es lo que hice acá. Acá, por ejemplo, no voy a seleccionar A, sino que voy a seleccionar C. Acá voy a seleccionar C. Entonces acá lo voy a aceptar y me devuelve simplemente desde el C 1, 2, 3, 4, 5 columnas. O sea que acá columnas me devuelve el número de columnas que hay en una selección. Y columna me devuelve simplemente la columna de una referencia, o si selecciono un rango me devuelve para cada rango su columna, ¿no? Para cada valor de rango me devuelve su columna. Eso me hace esta función de columnas. Filas opera muy similar a columnas y filas opera muy similar a columnas. Entonces, por ejemplo, la función fila también necesito de una referencia y lo que me va a hacer es que me va a traer la fila en la que se encuentra esa referencia. Entonces acá la función fila, bueno, esta es función, cortarla, la pego acá. Esta es función columna, estas son columnas. La función fila, lo mismo, entonces esto va a ser igual a fila. A fila me pide que seleccione una referencia, por ejemplo, voy a seleccionar esta referencia. Mire que estoy en la fila 132, sin importar en qué columna estoy, siempre me va a devolver la fila. Acá, la fila 132. Por ejemplo, voy a cambiar acá ahora, voy a ubicarme acá, en esta, me va a devolver la fila, bueno, acá tengo un 2 de más, me va a devolver la fila 132. Entonces, sin importar dónde me ubique, me devuelve el número de la fila. Me devuelve el número acá de la fila. Eso es lo que me hace filas. Y filas, por ejemplo, filas, acá igual a filas. Abro paréntesis y voy a seleccionar estas filas acá. Acá tengo 1, 2, 3, 4 filas seleccionadas, ¿no? Entonces me devuelve 4 filas que son las que están en la selección. O sea, me identifica cuántas filas tiene la selección. Eso es lo que me hace esta función de filas. Va a ver que de otro tema, les dije que les iba a hablar acá en este. Acá solamente, bueno, dije que iba a hablar de columna, fila, filas. Bueno, hasta aquí dejo y nos vemos en otro video. Muchas gracias.